Bueno, muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro del diplomado en didáctica desarrolladora que ofrece la Universidad Santander de México, pues apoyados esencialmente por nuestra sede en Chile. En el encuentro pasado, por supuesto, dimos algunos elementos importantes del diplomado. No obstante a eso, hoy vamos a puntualizar nuevas cuestiones eh, para aquellos que se incorporaron al programa, a los cuales le damos la más cordial bienvenida. En el encuentro pasado, todos ustedes tienen el video de este encuentro, pues puntualizamos la esencia de este programa de doctorado y yo vuelvo a presentarme, soy la doctora Teresita Díaz Domínguez, soy la directora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Santander y además directora de los posgrados de maestría y doctorado en educación. Voy a ser su profesora. Hoy también pues tuve una intervención con la actividad pasada y esperamos que en el día de hoy pues podamos avanzar un poco más en esta conceptualización que trabaja realmente la Universidad Santander con respecto al concepto de didáctica científica y desarrolladora. En el día de hoy vamos a puntualizar dos cuestiones importantes. Una primera es sobre cómo vamos a terminar el diplomado. Parece algo pues extraño, ¿cierto? Que en el primer día casi hablemos de lo último, pero sí es importante que desde los primeros momentos pues nos preparemos para el ejercicio que se va a hacer a lo largo del diplomado y por supuesto para la culminación de estudios de este. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es conversar un poco acerca del proyecto áulico, didáctico áulico innovador, ¿verdad? Este proyecto, que va a ser el proyecto final, que pues le va a permitir a ustedes certificarse en el diplomado, es la evaluación del diplomado. O sea, el diplomado no va a tener evaluaciones intermedias, únicamente va a tener esta evaluación final, que es una evaluación que se va construyendo en la medida en que vamos recibiendo las conferencias, o sea, vamos recibiendo los aspectos esenciales de los diferentes módulos. Se va construyendo ahí y al final, por supuesto, pues se presenta este proyecto innovador que con seguridad pues es la aplicación práctica de todos los aspectos que de una manera u otra pues vamos compartiendo con ustedes. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es hablar de este proyecto, cómo, qué consiste, qué características tiene. Y en segundo lugar, pues me corresponde un poquito a mí, por casi abrir el diplomado, un poco sobre epistemológica, didáctica científica y desarrolladora, y de alguna manera, creo que se, creo que tuvimos ahí una situación de internet que no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, les decía que además de trabajar toda esta cuestión que tiene que ver con el proyecto didáctico innovador, vamos entonces a trabajar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la epistemología de la didáctica científica y desarrolladora y cómo podemos empezar a trabajar los primeros 6 pasos del PADI. O sea, atendiendo a estos elementos conceptuales, cómo podemos trabajar estos primeros elementos del PADI. Entonces voy a compartir mi pantalla para explicar primero
los aspectos estos concernientes al PADI y segundo, pues dar algunos elementos sobre cómo lo vamos a ir construyendo con base esencialmente de esta didáctica desarrolladora y sus componentes epistemológicos. En primer lugar, como ya les expliqué, voy a puntualizar esencialmente en qué consiste el diplomado y sobre todo cuál es la metodología que vamos a emplear dentro de este programa. Lo primero es que el diplomado es en didáctica desarrolladora y pues apoyado en algunos elementos que vamos a dar para el uso de las TICs, que pues actualiza un poco también esta cuestión de la didáctica y de alguna forma lo que pretendemos como universidad es que todos puedan ampliar conocimientos en torno a la didáctica científica. No sé si están, por favor, me pueden confirmar si están viéndome y si me escuchan. Ok, gracias. Entonces decía que la universidad, pues lo que pretende es ampliar los conocimientos en torno a la didáctica científica y desarrolladora, integrar los conceptos de didáctica desarrolladora a todo un proyecto áulico real que ustedes van a hacer desde su contexto laboral, promoviendo sobre todo la investigación sobre proyectos de innovación didáctica, que es lo que queremos finalmente, y que además con este diplomado podamos irnos incorporando a la comunidad científica sobre el concepto de didáctica desarrolladora, que además es un concepto que, aunque lo estamos manejando, muchos de los docentes más destacados e innovadores lo utilizan de manera diaria. El diplomado tiene una amplia cobertura. En general, estamos trabajando este diplomado entre 150 y 300 personas regularmente en los distintos países donde lo impartimos. Y la metodología esencial del diplomado es que vamos a desarrollar 8 encuentros sincrónicos con 16 horas por Zoom, los sábados, por supuesto, de 9 a 11 de la mañana, hora de Chile, para impartir estos encuentros sincrónicos, un sistema de conferencias sobre determinados temas que están relacionados con los conceptos que estamos manejando y a partir de los módulos que hemos planteado. Y no vamos a hacer muchos talleres por el tiempo que tenemos presencial y esencialmente porque el número de estudiantes es muy amplio. Cada conferencia va a ubicar los materiales correspondientes de lectura, las presentaciones, los videos en cada módulo que corresponde y el acceso al aula virtual es solo esencialmente para acceder a los materiales para complementar el trabajo final y cuando ya tengan listo el trabajo final es ese el material que ustedes van a subir al aula. Al final, iniciar cada conferencia, se va a hacer una relatoría de lo tratado e indicado a estudiar para poder ir complementando el proyecto integrador que deben leer y que deben estudiar. También algunas conferencias, de acuerdo al criterio de los docentes, extenderán su trabajo a foros, pero solo serán algunos casos específicos. No hay que hacer tareas en los módulos, por lo que no aparecerán tareas de aprendizaje. O sea, el trabajo se recibe en las conferencias y se empieza a trabajar desde hoy con el PADI, o sea, con el proyecto innovador. Porque la evaluación final del diplomado depende de que ustedes entreguen ese trabajo final, o sea, el proyecto áulico didáctico innovador que nosotros le llamamos PADI, que se debe hacer de acuerdo con las instrucciones del aula virtual y, por supuesto, los resultados finales de ese PADI se van a subir por el participante en el sitio que se indique dentro del aula virtual. Para el momento en que también se indique, debe ser subido al aula. Es importante saber que este PADI puede hacerse individual o también puede hacerse en equipos de hasta 4 compañeros.
pueden empezar a pensar sobre en qué quieren hacer ese proyecto áulico, didáctico, innovador, desde el contexto donde ustedes son docentes y esencialmente pues también hacer un trabajo cooperativo y colaborativo entre varios colegas que trabajan en un mismo material o que trabajan en una misma institución o trabajan en una misma materia y fertilizar así mucho mejor de forma colaborativa este proyecto integrado. ¿Qué cosa es entonces el proyecto áulico didáctico innovador, o sea, PADI? A partir de ahora siempre vamos a hablar de PADI, que es, digamos, el eje transversal de construcción y de aplicación de lo que nosotros trabajamos en el orden, teórico. Damos algunos ejemplos, pero de alguna forma la idea es que lo que les demos como información, pues, sirva a todos los participantes en el diplomado para ir construyendo su PADI, que va a ser como la forma de llevar a la práctica lo que estamos orientando y finalmente dejar una construcción, o sea, un producto final práctico de todo el ejercicio que estamos desarrollando. El proyecto áulico innovador entonces va a ser ese instrumento que ustedes van a diseñar, ustedes son los que lo van a diseñar, para proyectar esencialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta un currículum real. O sea, si yo soy docente universitario, pues desde mi materia universitaria, si soy docente de bachillerato, desde mi materia de bachillerato, si soy docente de educación inicial o preescolar, desde mi materia en preescolar, y debe sustentarse de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, o sea, de aquellos que van a aprender, también pues teniendo en cuenta un interés institucional y social de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este proyecto podríamos organizar esencialmente acciones sistemáticas y sistémicas de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde vamos, por supuesto, a involucrar a todos los actores sociales y permitir una participación activa de todos estos. Y van a estar los PADI dirigidos y orientados a lograr objetivos de carácter curricular, por lo que se van a vincular siempre a un programa que esté predeterminado ya en sus contextos laborales. La base teórica de los PADI, o sea, cuál es el fundamento para construir el PADI, es precisamente los conceptos de didáctica científica innovadora, que lo vamos a trabajar primero desde lo general y después por algunas partes en algunos módulos donde van a trabajar el asunto de estrategias didácticas, el uso de la tecnología, la evaluación del aprendizaje, la gestión educativa dentro de los proyectos áulicos, en fin, un conjunto de elementos que van a ir fertilizando esta idea, pero lo esencial es que desde ahora ustedes estén pensando, bueno, desde mi contexto laboral, ¿cómo puedo hacer mi proyecto integrador? Puede ser de toda mi materia, puede ser de una unidad didáctica de mi materia, puede ser incluso un proyecto que abarque lo curricular y lo extracurricular, o sea, en relación con lo curricular, para lograr un cambio en mis estudiantes, que es lo que esencialmente pues se pretende. De alguna forma, por lo tanto, al elaborar los PADI, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una metodología activa y con un enfoque constructivista, que es esencialmente la base teórica de esta didáctica desarrolladora, y donde el estudiante va a ser el centro del aprendizaje en la medida que va desarrollando conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le permitan a estos estudiantes no solo comprender la realidad, sino transformarla desde una adecuada relación entre lo afectivo y lo cognitivo y llegando hasta la metacognición de nuestros estudiantes. Por lo tanto, los PADI se desarrollan dentro de este diplomado, van a reflejar la propuesta de ustedes y cómo integran a ese proyecto principios, regularidades y componentes didácticos. ¿Qué es lo que aspiramos que reflejen los PADI que ustedes van a presentar? Pues
evidentemente que en el sistema de acciones que ustedes proponen como estrategias de enseñanza y aprendizaje, se observe que están promoviendo un aprendizaje significativo, que además ustedes asumen el tema de la diversidad, la identidad y la inclusión dentro de ese proyecto áulico, que también evidentemente se puedan integrar aprendizajes desde la práctica, que se logre un aprendizaje innovador, que ustedes convoquen en el sistema de acciones a a una nueva forma de enseñar y a una nueva forma de aprender. Y además de eso, pues que sea factible, por supuesto, en el contexto donde ustedes están trabajando. Esto es lo esencial que yo quería comentar sobre este proyecto integrador, áulico didáctico integrador, que va a ser el ejercicio final y que desde ya, pues yo espero que ustedes estén pensando, bueno, ¿en qué contexto voy a hacer mi PADI, cierto? Voy a trabajar en mi asignatura, o voy a trabajar en la carrera, o voy a trabajar en una unidad didáctica de mi materia, ¿verdad? Siempre pensando asociar el ejercicio del proyecto áulico didáctico innovador a un contexto real, o sea, a lo que están haciendo en el día a día. El proyecto tiene un documento que va a estar en el aula virtual a partir del día de hoy, de cómo se elabora el PADI, o sea, el paso a paso del PADI, aunque en alguna medida pues yo voy a explicar más adelante y en relación con lo que se va a expresar sobre el concepto de didáctica desarrolladora, sus componentes y sus principios, cómo ir elaborando el PADI. Y de hecho, desde esta conferencia ustedes podrán empezar a elaborar el PADI desde el punto o el paso número 1 hasta el paso número 6. De todas formas, cuando terminemos la conferencia, voy a dejar mis datos, o sea, mi correo electrónico, mi teléfono, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, pues lo podríamos hacer, además de por el aula virtual, a través de esta vía, y con muchísimo gusto, pues iremos dando respuesta a las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Solo les recomiendo que lean el documento, estudien todo lo que vamos a orientar desde este ejercicio, pero es importante saber que el diplomado lo hacen ustedes, ¿cierto? Nosotros vamos a facilitar algunos elementos que deben ser incorporados a los PADI, pero esencialmente el producto de este diplomado es poder decir, bueno, en mi contexto educativo, ¿cómo puedo ir aplicando cada una de las cuestiones, estas que me van orientando, que me van diciendo, que me van planteando dentro de cada una de las sesiones del programa? Esto es esencialmente, digamos, una mirada a todo el diplomado y su final y la producción que debemos ejecutar dentro del ejercicio. O sea, todo es para que ustedes puedan realmente entrar a un proceso de mirar lo que les estamos planteando, de vincularlo a la experiencia diaria que ustedes tienen como docentes e ir fertilizando o mejorando ese ejercicio de enseñanza y de aprendizaje que ustedes dirigen como docentes. Esta es la idea inicial, este es el diplomado en el que matricularon, y hoy nosotros vamos entonces a hablar un poquito sobre la didáctica, su conceptualización, por qué la didáctica es científica, ¿verdad? O sea, por qué hay ciencia en esta didáctica, desde dónde están las regularidades, los principios y componentes de este proceso formativo desarrollador, y además de eso, cómo esto que nos da la didáctica podemos llevarlo a la práctica en el momento en que estamos, en cada etapa, en el momento en que podemos ya crear, ¿no es cierto? Diseñar, planear y también ejecutar nuestro ejercicio de enseñanza y aprendizaje.
Voy entonces a compartir mi pantalla. Les recuerdo que este material que estoy presentando igualmente estará en el aula virtual para que ustedes lo puedan consultar con mayor detenimiento, de manera más detallada, ¿verdad? Junto con algunos textos que esencialmente nosotros vamos a recomendar. Creo que en el encuentro pasado hablé mucho del libro de didáctica de Juan Amos Comenius, el padre de la didáctica, o sea, el libro Didáctica Magna es un libro que recomendamos, es un libro del siglo XVII, pero en mi criterio realmente es un libro válido. A veces nosotros creemos que lo que se escribió en la época antigua o lo que se escribió en otros siglos, pues no es valioso, cuando realmente la base epistemológica de lo que hoy estamos haciendo está precisamente en esos libros. Definitivamente la didáctica como ciencia aparece a partir de ese libro de Juan Amos Comenius y vale la pena consultar. Hay otro libro muy interesante, que es un libro pues más contemporáneo, que también lo comentamos en la clase pasada, pero que desde hoy lo estamos indicando como, digamos, el libro básico para este diplomado, que es el libro del doctor Carlos Álvarez de Sayas, Didáctica, la escuela en la vida. O sea, es un libro que van a tener en el aula virtual, al que van a tener acceso. Yo les recomendaría que todos los que están haciendo su biblioteca virtual hace mucho tiempo lo tengan en mano, porque es un libro que se editó y no se ha vuelto a editar, y es un tesoro de la conceptualización didáctica. También hay un libro que se llama Aprender a aprender en la escuela, de la autora Doris Castellano. Es un libro que habla sobre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje y todo ese modelo de aprender a aprender en la escuela. También lo van a tener en el aula virtual, junto con otro que se llama Para promover un aprendizaje desarrollador. O sea, nos vamos a mover en un ámbito preciso de 4 textos que hemos escogido. Eso no quiere decir que ustedes no puedan estudiar otro, pero los que hemos escogido en este diplomado para que podamos de alguna manera, el libro, el último que escribí o que digo que orienté, es para promover un aprendizaje desarrollador. De todas formas, yo en la relatoría del encuentro de hoy, cuando la suba al aula virtual, o sea, en el módulo van a encontrar la relatoría del encuentro, o sea, qué hicimos, qué orientamos, bien detallado. Van a encontrar también de nuevo mencionados los libros y sus autores, que a su vez van a estar en el aula virtual. O sea, estos libros que he mencionado los van a poder consultar desde el aula. Y como decía, pues yo les recomiendo incluso, porque se puede hacer, que los bajen desde el aula virtual y los integren a sus bibliotecas virtuales porque son muy buenos libros. La verdad es algo que ofrece el diplomado y que vale la pena también estar en contacto con los mismos. Les decía que desde entonces mirada de textos, nosotros vamos a hablar un poco de la didáctica desarrolladora, del significado que tienen estos elementos científicamente planteados. Yo lo que quiero hacer énfasis es cómo desde aquellas regularidades, principios y componentes didácticos, nosotros los docentes somos capaces de hacer desde un plan de estudio en una universidad hasta desarrollar nuestras clases en cualquier institución educativa. Hay un elemento que yo quiero conversar con ustedes, y es que desgraciadamente no siempre en nuestros países pues se tienen en cuenta los elementos didácticos a la hora de elaborar instrucciones, ¿cierto? No obstante eso, los docentes sí tenemos que tenerlo. Por ejemplo, hay países de América Latina en los que han dicho, no, es que ya no se trabaja con objetivos. Se trabaja con logros, con aspiraciones, por competencias, o sea, ya no trabajamos por objetivos. Y el planteamiento esencial es, ¿qué actividad humana existe que no tenga objetivos predeterminados por los seres humanos? O sea, no existe actividad humana. Imagínense la educación, que es una actividad humana de una gran naturaleza humana, que no tenga objetivos.
Entonces, hay un elemento importante que debemos ir de alguna forma introduciendo al análisis de este diplomado, y es que hay componentes didácticos que existen escritos en los textos definidos por la comunidad científica que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de diseñar, de planear un proceso docente, ni tampoco de ejecutarlo o evaluar. Es importante entonces visualizar para qué nos sirve lo que la didáctica dice desde la ciencia como docentes universitarios. Voy entonces a compartir nuevamente mi pantalla para explicar desde algunos detalles que quiero plantear cuáles son las regularidades, los principios y los componentes de la didáctica científica que todo maestro tiene que conocer, sea cual sea el nivel de enseñanza en el que esté ubicado, y con base en esto, pues poder interpretar definitivamente, pues qué me están indicando desde los ministerios de educación o desde donde pues me lo estén indicando. Pero un docente tiene que tener herramientas teóricas y prácticas para poder comprender directrices de lo que se está desarrollando. Es importante saber esto porque pues nosotros aquí en México hoy estamos viviendo un proceso de reforma educativa muy fuerte, tan grande como que se empiezan a perder los límites de las asignaturas, se está trabajando por proyectos interdisciplinarios incluso, y esto hace que el estudiante no va a recibir que matemáticas, que lenguaje, que historia, sino que va a ir trabajando materias de manera integrada. Es una verdadera revolución en la educación que tiene, digamos, personas que lo apoyan y tiene detractores, pero que definitivamente es un camino hacia la aplicación de una concepción didáctica desarrolladora, científica. Yo los invito también a leer en la página de la Secretaría de Educación de México todos los cambios que propone la Secretaría de Educación sobre el nuevo modelo educativo mexicano, porque es realmente muy interesante, es un modelo que a la larga ha impactado pues muchas regiones del mundo y vale la pena valorarlo. Yo no digo que copiarlo, tomarlo, ni mucho menos, pero sí valorarlo a la luz de lo que vamos aprendiendo de este ejercicio. Voy de nuevo a compartir mi pantalla para hablar entonces de la didáctica. A ver, dentro de lo fundamental que debemos pues desarrollar en el diplomado está esencialmente que nosotros pues podamos ganar en claridad en cuáles son las regularidades, principios, componentes de la didáctica y cómo llevar esto a un proyecto aula. Para lo cual a mí me parece muy importante que como docentes nos hagamos ciertas preguntas y lleguemos a ciertas reflexiones necesarias. En primer lugar, ¿será posible enseñar de forma efectiva, desarrolladora, significativa, sin un sustento desde la didáctica? Pero hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que realmente sabemos de la didáctica? Hemos leído a Comenius, hemos leído didactas que trabajen de manera fuerte los componentes de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Segunda cuestión, ¿puede un buen fundamento didáctico transformar circunstancias adversas del proceso de enseñanza-aprendizaje en marcos curriculares? Yo creo que sí. Nosotros acabamos de vivir una etapa en educación en nuestros países muy compleja, en la que estuvimos prácticamente 2 años de una inestabilidad académica fuerte por culpa de la pandemia, y definitivamente los maestros tuvimos que reinventarnos en ese proceso. ¿Quiénes salieron más fortalecidos y adelante con el proceso? Aquellos que tenían recursos didácticos para, para ponerlos en funcionamiento alrededor de las circunstancias
en las que estábamos viviendo. O sea, todo maestro que tenía recursos didácticos de una manera u otra salió a flote. Otros esperaron a que les dieran indicaciones, otros se escudaron en que no era buena idea el tema de las redes sociales o el tema del Internet, y por lo tanto era imposible enseñar a través de esto, y otros hicieron lo indecible. Nosotros tuvimos una experiencia como Universidad Santander en México, que fue convocar a una investigación etnográfica en los primeros días de la pandemia, convocar a los maestros a que escribieran sus relatos y anécdotas sobre lo que pasaron los primeros días los primeros 100 días de la pandemia, y de alguna manera pues salieron cosas hermosísimas. Logramos, producto de esta investigación, hacer un libro que editó nuestra editorial de la universidad, que se llama Épica 100-100, que son los primeros 100 relatos, los mejores 100 relatos que se escribieron en los primeros 100 días de pandemia y que reflejan definitivamente todos los recursos didácticos que emplearon los docentes en esos primeros 100 días. O sea, hay que reinventarse. ¿Desde dónde? Desde un buen fundamento didáctico. Cada vez que tenemos una situación compleja en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como hasta problemas de disciplina, de motivación, de interés de nuestros estudiantes, tiene que operar la didáctica para que logremos revertir las situaciones adversas a las que nos enfrentamos día a día los docentes. Y tercero, lo que decía, la pandemia nos reveló, la pandemia misma, que no todos estábamos preparados para el cambio. Pero la realidad es, sí lo estábamos desde el punto de vista didáctico en la enseñanza presencial. O sea, todos nosotros tenemos los recursos didácticos que no son producto de el ensayo-error, ¿cierto? Porque a veces, después que somos docentes durante muchos años, pues producto del ensayo-error nosotros mismos aprendemos, pero ¿a cuántos enseñamos inadecuadamente? O sea, realmente nosotros nos sentimos preparados didácticamente para lograr un proceso de enseñanza, aprendizaje, sea presencial o no, que logre transformar a nuestros estudiantes y haga que consideren significativo lo que aprendan. Por lo tanto, a partir de estas reflexiones, es importante pues puntualizar qué asumimos en la Universidad Santander como didáctica científica y desarrolladora. Primero definimos que la didáctica científica existe en el mundo. De hecho, en nuestros programas de maestría y doctorado estamos trabajando con el concepto de didáctica científica y hay estudiantes que se pueden doctorar con un proyecto de aportes científicos a la didáctica o a la didáctica especial de la materia que imparten. Consideramos que es una ciencia que estudia ese proceso curricular donde enseñanza y aprendizaje se hacen sistémicos y eficientes para lograr el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes y, por supuesto, en ese proceso hay un personal preparado para liderar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, siempre vamos a asociar la didáctica a estructuras a nivel de currículo. Siempre que existe un programa, una estructura curricular, ahí va a operar la didáctica como ciencia. Y cuando yo hablo de didáctica como ciencia, estoy hablando del sistema de conocimientos que se han descubierto, producto de la investigación científica, que tienen posibilidades de impactar en la práctica. Como decía, desde la obra de Juan Amos Comenius, Didáctica Magna, hay un conjunto de construcciones teóricas descritas y argumentadas muy valiosas. Comenius da una serie de reglas para enseñar que son muy interesantes. Digamos que el origen de las reglas para enseñar están dentro de esa obra de Juan Amos Comenius.
¿Qué decía Comenius en esa hora? Pues vuelvo a invitarlos a leer el libro. Es un libro que se ha editado miles de veces. Está en todos los países, en todas las librerías, está en internet. Y de alguna manera Comenius nos decía algo que parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Decía, debe enseñarse lo que se sabe. Pero ¿cuántos maestros enseñan y no saben? Voy a poner un ejemplo. A veces queremos ser docentes universitarios y nos dan una materia, vamos a decirlo así, Administración de Empresas 1, por ejemplo. Pero nunca nos hemos acercado ni hemos administrado una empresa. Y resulta que todo el conocimiento que enseñamos lo enseñamos desde una visión libresca, o sea, desde los libros, no desde la práctica. Y lo que dice Comenius exactamente es eso, que nosotros no enseñamos la información, sino enseñamos lo que sabemos y saber es saber hacer. Voy a poner otro ejemplo. Muchas veces enseñamos metodología de la investigación en una universidad y nunca o muy pocas veces hemos hecho una investigación. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar investigación si nunca hemos hecho una investigación? Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos, enseñamos la información, pero desde nuestra experiencia. Es como si yo estuviera dándoles clase de didáctica aquí y nunca hubiera dado clase y nunca hubiera aplicado todo esto y nunca hubiera diseñado un programa y nunca hubiera sido profesora, ¿cierto? De alguna manera, nosotros cuando enseñamos, ponemos en juego toda nuestra personalidad, o sea, nuestra convicción, nuestra falta de convicción incluso, nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Y eso es lo que dice Comenio, lo dijo en el siglo XVII. Debe enseñarse lo que se sabe. Segundo, lo que se enseña debe enseñarse tal como es, a saber, por sus causas. Muchos docentes hoy estamos enseñando lo último que existe, más no las causas que dieron origen al fenómeno. Y las cosas se enseñan desde sus causas, o sea, qué dio origen al fenómeno que estamos enseñando, cuál es su historia y producto de eso, entonces, cómo se está moviendo tendencialmente. ¿Qué está pasando hoy? Que muchos enseñamos por tendencia y no por esencia. Ese es el llamado que nos hace Comenius en el siglo XVII. Enseñar por esencia y no por tendencia. Tercera regla. Lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse así. Primero de un modo general, luego por partes. O sea, todo lo que enseñamos lo tenemos que plantear generalmente para preparar ese cerebro que está aprendiendo hacia lo que vamos a ver holísticamente y finalmente después irlo estructurando por partes, parte por parte. La verdad es que muchas veces nosotros trabajamos en la enseñanza por temas, como si fuera un libro, ¿cierto? Y eso nos lo exigen a veces en nuestras instituciones. Bueno, a ver, entrégueme un programa y dígame cuáles son los temas que va a trabajar, cuando realmente la categoría temas no es una categoría didáctica. Primer problema que tenemos. O sea, trabajamos por temas, trabajamos por información, pero no es una categoría didáctica. Y por otra parte, enseñamos primero por partes y después lo general. Lo que Comenius dice como regla es enseñemos lo general y después por partes. También, como cuarta regla, Comenius dice algo interesante. Las cosas deben enseñarse sucesivamente en cada tiempo una sola. O sea, nosotros no podemos enseñar para que el otro aprenda de una manera, pues, completa. Tenemos que ir paso a paso logrando que esa persona fragüe el conocimiento y la habilidad, la desarrolle, ¿cierto? Se convierta incluso en actitud y pueda comprender que con lo que está aprendiendo transforma su realidad, pero paso a paso. Y una regla interesantísima. Hay que detenerse en una cosa hasta comprender.
Todas estas reglas están en el libro de Didáctica Magna de Juan Amos Comenius, pero también hay un planteamiento de Comenius muy interesante que plantea que es necesario que las palabras no se enseñen ni se estudien de otra manera que no sea junto con los objetos. Fíjense lo que dijo en ese siglo. Es necesario mostrar los objetos que se representan con palabras y por otra parte, enseñar también a expresar con palabras todo lo que veas, lo que tocas y lo que comes, a fin de que pensamiento y palabra siempre vayan paralelamente y se desarrollen, por tanto, conjuntamente. Por eso, dice Comenius, es necesario tomar por regla lo siguiente, que cada uno se acostumbre a expresar con palabras todo lo que comprende y que a la vez aprenda a comprender todo aquello que expresa con sus palabras, porque el que habla acerca de lo que no comprende es un papagayo. Pero definitivamente la verdad es cuántos papagayos nosotros estamos formando todos los días, porque los estudiantes a veces repiten y repiten cosas que ni siquiera han concientizado, ni siquiera tienen claro. Yo diría que esto que plantea Comenio es un antecedente interesante e importante para ese proceso de aprender a aprender en la escuela y eso que conocemos como metacognición. O sea, de alguna manera expresar mediante la palabra lo que aprendimos, cómo aprendimos y para qué lo aprendimos, que es esencial en estos modelos de aprender a aprender en la escuela. Y esto en la práctica, ¿cómo lo vemos? Muchas veces nosotros los docentes impartimos clases y somos, o sea, hacemos o insistimos mucho en que el estudiante llegue al resultado final del ejercicio. O sea, pueda resolver un problema, plantear una respuesta terminal, pero muchas veces no le preguntamos al estudiante, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuál fue el proceso que desarrollaste para llegar a esa conclusión? ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Y eso es más importante que el resultado final de un trabajo, porque es lo que realmente hace o permite que la persona tenga conciencia de qué aprendió, pero también de cómo y para qué lo aprendió, que es la base esencial de esta didáctica desarrolladora. En este sentido, entonces, estamos abogando dentro de este programa por una nueva visión del proceso de formación en la escuela y estamos definiendo muy bien a esta altura, en el siglo XXI, bueno, ¿qué es lo que debemos enseñar? Evidentemente, la esencia de la enseñanza no es la información. La información es un vehículo para que podamos lograr reforzar el SAA, o sea, sistema de aprendizaje abierto que tiene cada uno de nuestros estudiantes. También enseñamos para estimular al otro a que aprenda lo que le estamos enseñando u otras cosas. Para retarle su talento. Todas las personas tienen un talento, hay que retar ese talento y que nos permita de alguna manera enseñarlos a integrar conocimientos, habilidades, valores y actitudes, o sea, que desarrollen competencias no para competir, sino para integrar a través de una gran capacidad, conocimientos, habilidades, valores y actitudes a un contexto social que esa integración pues les permita interpretar, argumentar y resolver problemas de esa realidad de manera innovadora y creativa. Eso es realmente una competencia. Esa capacidad que tenemos de resolver problemas de manera innovadora y creativa, pero de alguna forma integrando lo que conocemos, lo que sabemos hacer y lo que sabemos ser.
Este es el objetivo entonces de la enseñanza dentro de toda la enseñanza desarrolladora y lo que deben entonces aprender aquellos que están dentro de toda esta inmersión en cambios pedagógicos y educativos es lo que tenemos que tratar por todos los medios que ellos aprendan es a qué, a manejar la información. O sea, la persona aprende más la información cuando aprende el método. Pues de nada sirve que le demos información si no damos método. O sea, yo no puedo enseñar administración de empresas en teoría si no doy el método de la administración, si no enseño el método de la administración, por ejemplo. Yo no puedo enseñar investigación si no enseño cómo se investiga. Entonces, lo que la persona aprende no es la información, sino aprende el método para manejar esa información u otra información que pueda llegarle en cualquier otro momento. Que además debe aprender a usar productivamente los mensajes que recibe. O sea, estoy recibiendo mensajes, bueno, esto productivamente, ¿para qué me sirve y dónde lo puedo aplicar? Debe aprender a hacer significativo su aprendizaje, o sea, darle significado a lo que estamos aprendiendo, desarrollar además mecanismos de autoformación a través de algo que conocemos como invariantes, lo que no varía de el conocimiento y de la habilidad. Más adelante voy a explicar un poquito esto, cómo se forma a través de invariantes de conocimiento y habilidad como esencia de este proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Y además tenemos que enseñarle a desarrollar ese pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivo. O sea, ¿qué función tenemos entonces hoy los docentes para aplicar la didáctica desarrolladora? Establecer unas estrategias de enseñanza que convoquen a un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo, metacognitivo, donde el estudiante muestre que es capaz de manejar la información a través de la adquisición de métodos, de métodos dentro del objeto de lo que está estudiando. Pongo un ejemplo. Para nosotros podría ser muy importante cuando estamos formando un ingeniero civil, que el ingeniero nos repita cómo se hace un puente o qué es lo más importante, que el ingeniero se apropie del método de hacer el puente, porque si no, pues con la memoria no se hace un puente. El puente se hace con acciones prácticas realmente metódicas establecidas por la ciencia o por la tecnología. Entonces, el proceso formativo tiene que ir más al aprendizaje del método para poder manejar esa información que a la información misma. Teniendo en cuenta todo esto, entonces la didáctica desarrolladora, como ciencia, ¿cierto? Está buscando esencialmente hacer que el estudiante sea un ente activo de su aprendizaje. Entonces, en los PADI que ustedes van a desarrollar, tiene que reflejarse en el sistema de estrategias que ustedes van a proponer, cómo ustedes logran activar el aprendizaje del estudiante, cómo promueven su desarrollo integral. Es importante saber que en esta didáctica desarrolladora no se pierde la individualidad, pero sí esa actividad individual se transforma en una actividad integral y el estudiante, evidentemente, lo que se busca es que se convierta en una persona que transforme, que emprenda, que sea innovadora y que sea creadora, no reproductora de información. Pero y ahí viene el planteamiento. ¿Cuáles serán los fundamentos epistemológicos de la didáctica como ciencia? ¿Cuál es el ABC de la didáctica que nosotros los docentes debemos conocer para poder confirmar este concepto de ciencia en la didáctica? Lo primero que quiero explicar es que la didáctica ofrece al currículum el conjunto de regularidades, principios, teorías y componentes de ese currículum. Por lo tanto, la base teórica del currículum es la didáctica. Cuando hablamos de currículum y didáctica, pues estamos diciendo, la didáctica es la ciencia del currículum. De hecho, voy a decirles algo que tiene que ver con los orígenes de la didáctica.
Este libro, Didáctica Magna, de Juan Amos Comenius, nace en Europa en un periodo muy interesante, que fue cuando surgió en este continente la escuela pública y donde desde la concepción de escuela pública ya se empezaron a manejar currículum más integradores a nivel de Estado, ¿cierto? Y de alguna manera esto pues permitía establecer esas reglas de cómo debe funcionar un currículum para que sea eficiente. El currículum, sin embargo, es un proyecto formativo que se establece de carácter sistémico porque tiene enlaces en componentes muy importantes que asumen una conceptualización didáctica. O sea, cuando uno estudia didáctica esencialmente y lee cualquier estructura curricular, uno sabe cuál es el fundamento didáctico que tiene ese ejercicio, y de alguna manera el currículum expresa las relaciones que se establecen entre el contexto histórico-social en el que estamos viviendo, en los desarrollos científico-técnicos que existen y las necesidades reales del que aprende. Es importante saber que siendo la didáctica la ciencia que da toda esa base teórica al currículum, no existirá entonces un currículum sin fundamentos didácticos, como tampoco existe una didáctica sin una concreción curricular. O sea, la didáctica existe para explicar ese proceso sistémico de carácter curricular que provoca un proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico, donde hay componentes que funcionan dentro de todo este ejercicio y que existen para hacer que la persona aprenda más en menos tiempo. Por lo tanto, la didáctica existe para fundamentar el currículum. Pero para fundamentar el currículum, la didáctica como ciencia, a través de distintos científicos a lo largo de la historia, ha venido definiendo un conjunto de leyes o regularidades, principios y componentes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico de carácter curricular. Yo vuelvo a decir, aunque hay muchos teóricos, yo percibo en las lecturas infinitas que he hecho del libro de Didáctica Magna de Juan Amos Comenius, percibo que hay muchos elementos que nos abren el camino científico de la comprensión de ese proceso curricular de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las regularidades o leyes descritas en el proceso, en este proceso curricular? O sea, ¿cuáles son las leyes que una estructura curricular, ya sea a nivel de carrera, ya sea a nivel de primaria, de secundaria, ya sea a nivel de un grado académico, ya sea a nivel de una materia que impartimos, deben cumplirse siempre? Primera ley: relación del proceso curricular con la sociedad y con el contexto. O sea, el punto de partida de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es con el contexto. Segundo, relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. O sea, nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje formamos conocimientos, habilidades, o sea, lo instructivo, valores y actitudes, o sea, lo educativo, y capacidades para transformar la realidad, o sea, lo desarrollador. Por lo tanto, como docentes tenemos que tener en cuenta qué es lo instructivo, lo educativo y desarrollador en nuestra materia. O sea, cuáles son los conocimientos, las habilidades, los valores, actitudes y capacidades transformadoras que va a tener, que va a desarrollar nuestro estudiante dentro de la materia que estamos enseñando. Otra ley importantísima e interesantísima es la ley de la derivación e integración de los subsistemas curriculares y sus componentes. ¿Qué quiere decir esta ley? Que el currículum tiene un conjunto de elementos y subsistemas curriculares que tienen que estar entrelazados. Por ejemplo, si soy profesor de una universidad, evidentemente tengo que, aunque vaya a dar una materia determinada, tengo que irme al currículum de la carrera. O sea, yo no puedo dar una materia si no estudio
el currículum de toda la carrera para visualizar cómo se inserta mi materia en esa gama de subsistemas curriculares. Pero la carrera tiene un objeto, un objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Y ese objetivo de aprendizaje se deriva en áreas o disciplinas de aprendizaje. Esas áreas o disciplinas de aprendizaje, que son otros subsistemas, tienen objetivos de aprendizaje que se derivan en objetivos de las materias, módulos, asignaturas, bloques, como se decida que se estructura el currículum en la universidad, que a su vez se derivan en los objetivos de las unidades de aprendizaje o llamadas unidades didácticas en cada materia, que a su vez deriva sus objetivos en las tareas de aprendizaje, porque la tarea de aprendizaje es la célula de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cada tarea de aprendizaje tributa al objetivo de cada unidad didáctica. Cada unidad didáctica tributa al objetivo de cada materia tributa al objetivo de cada área de formación y cada área de formación tributa al objetivo final de formación, ya sea en una carrera universitaria, ya sea en un nivel de enseñanza, por ejemplo, primaria, bachillerato, pues dependiendo pues, de cuál es el nivel. Y la cuarta regularidad o ley está dirigida a potenciar el hecho de que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea sistémico, es necesario que se produzca una relación adecuada entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los componentes clásicos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Problema de aprendizaje, objeto de aprendizaje, objetivo de aprendizaje, contenido de aprendizaje, que no son los temas, porque el estudiante no aprende solo temas, ni viene a la escuela a aprender temas, aprende conocimientos, aprende habilidades y aprende valores y actitudes. O sea, el contenido de aprendizaje estará formado por conocimientos, habilidades, valores y actitudes a potenciar en ese estudiante métodos, medios, formas y evaluación de los aprendizajes. Serían los componentes básicos de un proceso de enseñanza-aprendizaje curricular, pero de carácter sistémico. Estas regularidades de la didáctica escritas en su sistema de conocimientos, pues rige y da movimiento a todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter curricular, a lo que se une la existencia de un conjunto de principios didácticos que todos los docentes debemos tener presentes. Se me olvidó plantear algo importante y es que yo le llamo en este ABC de conocimientos didácticos que tiene que tener el docente, a las leyes le denomino el A. O sea, primero tenemos que saber que en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que darse estas 4 leyes. Segundo, B, que tienen que darse unos principios didácticos obligatorios. Y C, los componentes didácticos que voy a explicar más adelante. De esta forma, los principios didácticos que existen y se desarrollan siempre en la enseñanza y aprendizaje sistémico de carácter curricular es primero todos los contenidos parten de ciencias, o sea, tienen un enfoque científico, pero también tienen un enfoque educativo. Yo puedo enseñar en matemáticas valores a mis estudiantes desde derivadas integrales. Lo puedo hacer. Lo que pasa es que tengo que saber cómo combinar ese enfoque científico de lo que enseño con la formación de valores y actitudes. Otro principio didáctico es el de la vinculación de la teoría, la práctica y la contextualización de los aprendizajes. O sea, todo aprendizaje debe lograr una unidad entre teoría y práctica y debe estar contextualizado. Unidad de lo concreto y lo abstracto y los significados que le damos a lo que aprendemos. El principio de la asequibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el principio del papel dirigente del maestro y su liderazgo, eso no se ha perdido, pero que a su vez
este papel dirigente y de liderazgo garantice la actividad independiente de los estudiantes. El principio de la atención a las diferencias individuales de los alumnos sobre la base del trabajo colectivo, la inclusión y la diversidad, y la relación que hay que establecer en lo que se enseña entre lo afectivo y lo cognitivo. Si nosotros como docentes logramos cumplir estas 4 regularidades y cumplimos estos principios didácticos y además de esto, pues somos capaces de establecer la relación adecuada a la hora de planear y de percibir e incluso de ejecutar un proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de nuestra docencia, entonces estaríamos en presencia de el ABC de la didáctica. A las leyes, B, los principios, C, los componentes de ese proceso docente educativo sistémico. ¿Cuáles son los componentes de ese proceso? Problema de aprendizaje que hay que saber, o sea, ponernos en el lugar del otro y decir qué problema de aprendizaje en relación con la sociedad vamos a resolver. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? O sea, ¿qué aspiramos a lograr? Se transforma en la persona que está aprendiendo al terminar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el contenido que el estudiante va a aprender? Contenido que, vuelvo a repetir, no está subordinado a unos temas, porque esa no es una categoría didáctica, sino a el sistema de conocimientos, al sistema de habilidades a lograr y al sistema de valores y actitudes a fomentar desde el objeto de la investigación, de la enseñanza. Esta relación problema-objeto, objetivo-contenido se refiere esencialmente a la dimensión cognitiva del proceso curricular, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje sistémico en niveles curriculares, y la relación métodos, medios y formas se va a referir más a cómo ponemos en movimiento y comunicación de carácter pedagógico esa dimensión cognitiva. Por eso se define en teoría didáctica que mientras problema, objeto, objetivo y contenido se mantienen en ámbitos cognitivos y casi no se mueven, ¿cierto? No se cambian. Métodos, medios y formas constituyen componentes didácticos que van más a lo afectivo, o sea, a que atraviesen la personalidad del que está aprendiendo esos contenidos y por lo tanto, pues, reflejan una dimensión mucho más afectiva del proceso y pueden incluso sufrir algún movimiento. Y todo esto debe llegarnos a la evaluación. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debíamos hacer en cualquier curso es decirle a los estudiantes cómo van a ser evaluados. Porque si usted le explica al estudiante el objetivo y el estudiante hace suyo el objetivo de aprendizaje, la evaluación tiene que estar en relación directa con ese objetivo. A esta altura, en este siglo, no se justifica que nosotros los docentes queramos guardar un as bajo la manga para decir al final te voy a desaprobar. Porque la verdad es que el estudiante debe saber cómo va a ser evaluado para poder interpretar cada cuestión que aprende en relación con ese aprendizaje final. Hay un teórico o un científico mexicano de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, Juan Lafarga, que escribió un libro muy interesante. Se escribió por primera vez en la década del 80, pero ya se ha sido reeditado, o sea, se ha sido publicado, mejorado el libro mucho. Se llama La educación centrada en el estudiante universitario, incluso lo dirige a eso. Y Juan Lafarga decía algo interesantísimo. A mí, por lo menos en el momento en que lo leí hace muchos años, porque yo era una profesora universitaria que creía en mis primeros años de docencia que mientras más desaprobados tenía, más obligados los estudiantes a estudiar. Entonces, Juan Lafarga me llamó un día la atención cuando leí su libro y decía,
El único índice de calidad en la enseñanza se da en el aprendizaje del otro. O sea, si el otro no aprendió, yo no enseñé. Eso es una verdad muy dura, ¿cierto? Porque uno tiene miles de justificaciones. No están motivados, no atienden, no estudian, no hacen, ¿cierto? Uno siempre tiene justificaciones, pero el docente tiene que tener recursos para revertir todo eso. El estudiante que no está motivado, hay que motivarlo. El estudiante que no está interesado, hay que interesarlo. El estudiante que no comprende el significado de lo que enseñamos, hay que demostrárselo. O sea, es una tarea incansable por incorporar y motivar y hacer que el contenido de lo que estamos enseñando atraviese la personalidad de nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que volvemos al mismo punto. Ese último componente, que es el componente evaluación, existe para lograr el objetivo de aprendizaje y resolver, por lo tanto, el problema de aprendizaje del que aprende. Sin embargo, fíjense que yo he hablado siempre en estos componentes del que aprende y no del que enseña, porque nosotros planeamos la enseñanza para el que aprende. Por lo tanto, el objetivo es de aprendizaje, no de enseñanza. La enseñanza, o sea, las estrategias que nosotros vamos a estructurar como docentes son estrategias que van a ir dirigidas esencialmente al que aprende. Y voy a explicar esto de manera más detallada. Cuando nosotros estamos en presencia, o sea, decimos, vamos a impartir esta materia, no importa el grado que sea, desde inicial hasta la universidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, esta materia, ¿qué problema de aprendizaje resuelve en el otro en relación con lo que la utilidad que va a tener mi materia con respecto a la sociedad? O sea, no existe ninguna materia tan abstracta que no tenga su impacto social, o sea, que no se pueda comprender en la realidad misma. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que determinar dentro de la estructura de diseño de mi proyecto áulico es de alguna manera definir muy bien, bueno, por qué el estudiante tiene que aprender mi materia. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene él de aprender lo que yo le voy a enseñar en relación con su posicionamiento social, si es en la universidad sociolaboral? Pero yo siempre tengo que preguntarme eso. Y eso es lo primero que yo tengo que compartir con mis estudiantes. Segundo, en ese problema está el objeto de aprendizaje. O sea, ¿cuál es la realidad que yo debo aprender? Muchos de los profesores sabemos cómo se llama nuestra materia, mas no cuál es el objeto de lo que enseñamos. O sea, cuáles son los límites epistemológicos de mi materia y por lo tanto, tal cual no lo sabemos nosotros, pasa con los estudiantes. Voy a poner un ejemplo. Hay asignaturas tan abstractas, digámoslo así, a nivel de estructuras curriculares como que se llaman así: Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3. Contabilidad 1, Contabilidad 2, Contabilidad 3. Administración 1, Administración 2. Matemática 1, Matemática 2. Bueno, la pregunta es 1 y 2, pero ¿eso a qué obedece? ¿A qué objeto de aprendizaje obedece? ¿Cuál es la diferencia desde el objeto de aprendizaje en Matemática 1 y Matemática 2? Y eso parece muy elemental, pero les cuento que yo trabajando en muchas universidades, impartiendo un diplomado en didáctica y currículum en la educación superior, me he encontrado que muchos docentes universitarios no saben cuál es el objeto de aprendizaje de su materia. Saben que se llama Matemática 1 y tienen unos temas, ¿cierto? Pero poder identificar el objeto de aprendizaje de esa matemática a veces les resulta difícil. Entonces, es muy importante partir de definir el por qué, ¿cierto? Tengo que aprender para que el estudiante pues lo tenga claro. ¿Qué voy a aprender? O sea, esta es la esencia, límites de ese aprendizaje y para qué voy a aprender, que es el objetivo.
Y fíjense que yo estoy hablando de objetivo en singular. ¿Saben qué dice la didáctica? Que cuando hay muchos objetivos no se cumple ninguno. Y ese es otro problema que tenemos con el asunto de los objetivos, que para una carrera tenemos 20 objetivos, para una disciplina 20 objetivos más, para una materia 20 objetivos más, y para una unidad didáctica otros 3 o 4. Y hasta en una clase tenemos 3 o 4 objetivos. Entonces, lo que dice la didáctica es centre su atención en lo que aspira al final del proceso, o sea, lo máximo que usted aspira a lograr, que su estudiante pues demuestre y se transforme. Entonces, estamos hablando de que en cada nivel de enseñanza debe existir un objetivo, que es lo más objetivo para que el otro pueda realmente aprender. Y ese objetivo hay que lograr que el estudiante lo haga suyo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros en este diplomado, desde el primer día, venimos diciendo que todo lo que vamos a hacer en este programa tiene un fin, y es que ustedes puedan fundamentar un proyecto áulico innovador. Cada cosa que estamos trabajando, pero es ustedes tienen que elaborar el proyecto y darle fundamento, argumentar ese proyecto con base, por supuesto, en la didáctica desarrolladora. Entonces, al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo tengo que saber qué es lo que requiere saber hacer mi estudiante. De esta manera, entonces, en el PADI, como ustedes van a desarrollar en este ejercicio, de alguna forma van a, primero que todo, definir el problema del proyecto. O sea, ¿cuál es el problema que ustedes van a resolver con su proyecto áulico? Preguntándose, bueno, si lo voy a hacer para una materia de enseñanza o lo voy a hacer para una unidad didáctica, pues decir, bueno, en esta materia, ¿qué es lo que requieren mis estudiantes? ¿Por qué mis estudiantes necesitan recibir esto que yo les voy a dar? ¿Cuál es la relación entre lo que yo quiero desarrollar y lo que ellos requieren o necesitan? Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser que yo planteé el problema de la siguiente manera, que los participantes, docentes o facilitadores de aprendizaje, en un programa de diplomado en didáctica desarrolladora requieren o necesitan para la actualización y confirmación de la dirección científica del proceso de enseñanza-aprendizaje que ejecutan, fundamentar sus proyectos áulicos desde las concepciones de didáctica científica para un aprendizaje desarrollador, teniendo en cuenta la estructura de un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter sistémico y eficiente que permita elevar el sentido de responsabilidad y profesionalismo en los que se dedican a la docencia y su innovación, garantizando objetivos de formación de los que aprenden. O sea, nosotros estamos suponiendo que este diplomado debe resolver un problema, y es que nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, pues necesitamos actualizarnos, confirmar todo, cómo hacer la dirección científica de este proceso para mejorar, para fundamentar nuestros procesos áuricos y lograr pues lo que se persigue con la docencia. Por lo tanto, el primer paso, y eso lo vamos a ver más adelante, para elaborar los PADI es definir el problema de aprendizaje que van a tener los que se van a insertar en nuestro proyecto áulico. Lo segundo es delimitar eh, el objeto de aprendizaje. O sea, ¿cuál es el enunciado epistemológico que le pone límites a mi proyecto? O sea, yo voy a enseñar el proceso, digamos, de cálculo y tal cosa, de tal otra. O sea, en el ejemplo que les estoy poniendo, definitivamente lo que vamos a estudiar es la didáctica científica y desarrolladora, sus bases epistemológicas y los proyectos áulicos. O sea, este es el objeto del diplomado. Muy importante definir muy bien el objeto desde el problema
porque esencialmente toda la estructura conceptual de formación de habilidades y de conocimientos va a estar girando alrededor de este objeto. Por lo tanto, esto es lo que le va a dar nombre al proyecto áulico. Esos proyectos áulicos que ustedes van a hacer tienen que tener un nombre y ese nombre pues lo va a dar el objeto de. Después de esto, que ya hemos definido el problema y el objeto del proyecto, o sea, de lo que vamos a desarrollar, iremos entonces a plantearnos el objetivo de aprendizaje. O sea, ¿para qué voy a aprender? Siempre situándonos donde en el lugar del que aprendo. Si yo soy el aprendiz, ¿qué es lo que quiero como docente que logren los aprendices? Que logren transformar, que logren aprender. Pero el asunto de los objetivos didácticamente ha estado marcado por miles y miles de errores. Por eso muchas veces los mismos docentes no le hacen caso a los objetivos, incluso a veces los objetivos que vienen hasta de los organismos superiores, porque no están bien formulados. A veces los objetivos no son más que un listado de conocimientos, conocer tal cosa, conocer la otra, aprender tal cosa, pero no nos dicen qué es lo que tiene que saber hacer y conocer la persona. De esta forma, es muy importante saber que un objetivo debe reflejar la aspiración en términos de aprendizaje. O sea, al finalizar mi curso, al finalizar mi módulo, al finalizar mi unidad didáctica, al finalizar mi clase, los estudiantes estarán en capacidad de hacer que ellos, no yo, ellos. Y ese es el objetivo de aprendizaje. Y es por lo que vamos entonces a trabajar desde la enseñanza, por lograr que nuestros estudiantes lleguen a ese objetivo de aprendizaje. Este objetivo de aprendizaje, además, debe estar encabezado por una habilidad o capacidad funcional, la máxima actividad cognitiva del que aprende. O sea, si lo que yo quiero en una asignatura X de ingeniería civil es que sean capaces, cuando termine mi materia, de diseñar un puente, esa es la palabra, diseñar un puente. Y al final, pues la evaluación es que diseñen el puente, ¿cierto? No hay otra. Es una relación pues muy clara. Y a veces le ponemos un montón de aditivos a un objetivo. Que calculen, que valoren, que analicen, que no sé qué, y no sabemos entonces qué es lo que al final quiere hacer el estudiante. El objetivo de aprendizaje tiene que ser muy concreto, no puede tener una doble intención pedagógica. Es la intención final que nosotros queremos lograr. Muy importante saber que hay verbos que no apuntan adecuadamente a objetivos desarrolladores. Por ejemplo, los verbos conocer, aplicar, por una razón elemental. Conocer, aplicar y crear son niveles de asimilación, no verbos que reflejan acción, porque las acciones están dirigidas a conocer, a aplicar y a crear. Por lo tanto, el verbo tiene que reflejar la acción dirigida al nivel de asimilación del estudiante. Entonces hay que escoger muy bien el verbo como la última acción que queremos que ellos logren dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo también debe reflejar una estrategia metodológica. O sea, cómo el estudiante va a aprender eso y de alguna manera recoger las actitudes que se van a potenciar en el orden axiológico. O sea, cuáles son los valores que vamos a potenciar en nuestro proceso. De esta manera, una fórmula interesante para poder crear un objetivo desarrollador en un proyecto áulico es la siguiente. Habilidad o capacidad final a desarrollar expresada en un verbo, no tres verbos, un verbo, la esencia del objeto de estudio. Y hay algo que yo quería comentar aquí.
Nosotros encontramos a muchos docentes de didáctica que tienen, con el fin de facilitar el proceso, a veces le dan a las personas que hacen los cursos de didáctica una lista de verbos. En mi criterio, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque los verbos tienen significados diferentes en la medida que se mueven con los objetos. O sea, no es lo mismo diseñar modas que diseñar un puente, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra diseñar puede ser la misma, pero ella tiene una connotación muy importante cuando se convierte en habilidad, o sea, cuando le ponemos el objeto de estudio. Porque como bien dice Nina Talicina, no existe un conocimiento sin una habilidad, sin un saber hacer, pero tampoco existe una habilidad sin un conocimiento. Por lo tanto, habilidad y conocimiento van a ir juntos para conformar esa habilidad máxima, habilidad que queremos lograr en el objetivo. Además de eso, el objetivo debe tener a través de qué se debe lograr y las actitudes a desarrollar. Por lo tanto, a veces el objetivo está incompleto cuando lo diseñamos, no tiene claramente lo que queremos hacer. Y eso no quiere decir que el objetivo no sea concreto, que esté derivado del subsistema del proceso, de los subsistemas del proceso, pero es importante saber que al formular un objetivo, de él se van a inferir el resto de los componentes. Lo primero que tenemos que diseñar es el objetivo, después del problema y el objeto, ¿cierto? Porque esa aspiración hace que se subordinen a él el resto, o sea, los componentes didácticos que siguen. Todos los componentes se interrelacionarán entonces alrededor del objetivo, influyendo por lo tanto en el cumplimiento de él. Vean un ejemplo de objetivo general de aprendizaje, o sea, ¿para qué aprendo? Que es el objetivo de este diplomado, que tiene todas las partes, o sea, toda la fórmula, esta misma fórmula que tienen aquí. Fundamentar es el verbo, pero es fundamentar un proyecto áulico innovador. Ese es el objetivo. Desde la didáctica científica y desarrolladora y sus bases epistemológicas. ¿A través de qué? A través del estudio de materiales, conferencias de orientación y motivación, estudios de un caso real en la docencia que imparte y estudio independiente. O sea, eso nos da la medida de la metodología que vamos a emplear en este diplomado, fortaleciendo, y ahí vienen los valores, el sentido de responsabilidad y profesionalismo con que se debe dirigir el proceso de formación de las personas en distintos espacios educativos. Fíjense que en colores, didácticamente hablando, he tratado de ponerles todas las partes de esta fórmula de cómo elaborar un objetivo desarrollador para que la triada en la que hay una adecuada convergencia entre problema, objeto y objetivo, sea la entrada adecuada del proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter curricular. Una vez que tenemos esa tríada definida, problema, objeto y objetivo de aprendizaje, que es la base para poder desarrollar cualquier proyecto áulico, entonces vamos a trabajar con los contenidos de aprendizaje. Y voy a explicar lo que ya en un momento traté de explicar, pero que pues se refuerza en este minuto. Las personas en la didáctica desarrolladora no aprenden objetos de conocimiento ni información acumulada. Esa no es su esencia. O sea, la esencia del aprendizaje no es repetir información, no es aprender objetos de conocimiento. La esencia del contenido de aprendizaje en la didáctica desarrolladora es que las personas usen la información para transformar productivamente los mensajes que reciben, hacerlos significativos, apropiándose entonces de un método que les va a permitir en su momento interpretar cada situación social o sociolaboral o social que se le presente y poner en funcionamiento estos conocimientos adquiridos. La persona a través del contenido de aprendizaje logra formar mecanismos de autoformación por una razón elemental. Todos los días los nuevos conocimientos están
llegando, ¿cierto? Nuevas cosas, nuevos elementos, ¿cierto? Y de alguna forma tenemos que comprender que estos mecanismos de autoformación se logran cuando trabajamos mediante un concepto de invariantes de contenido, no de temas, sino de aquello que es esencial. Recordemos a Comenius. Todo debe aprenderse a saber por sus causas, por sus orígenes, por sus esencias. De esta manera, cuando hablamos de contenido en didáctica, estamos hablando de los conocimientos, de las habilidades y de los valores y las actitudes. O sea, el contenido de un proyecto áulico está conformado por el sistema de conocimientos, por el sistema de habilidades que vamos a desarrollar y por el sistema de valores y actitudes que vamos a potenciar. En el caso de los conocimientos, evidentemente tenemos que hacer un proceso de diseño fragmentado y múltiple de los conocimientos factuales, relacionales y conceptuales que desde el objeto de estudio el estudiante debe aprender. Y esa estructura de conocimientos que vienen desde los orígenes del conocimiento a nivel conceptual, factual y relacional va a constituir el sistema de conocimientos de un proyecto áulico. A esto se le agrega que el contenido está formado también por las habilidades. Y tengo que decir que cuando no somos conscientes de las habilidades que va a desarrollar el estudiante, o sea, cómo va a aprender a hacer, el proceso tiende muchas veces a fracasar. O como mínimo, el estudiante lo que aprende es información y no a hacer con la información. De esta manera, las habilidades van a constituir unos modos de actuación con los objetos de estudio y en ellas se van a dar acciones y operaciones que se algoritmizan y que van a constituir invariantes de la habilidad. Voy a explicar esto mucho más adelante, pero estoy adelantando que el desarrollo de las habilidades son la dimensión del contenido que dinamiza el contenido y que hace que se logre que el estudiante se apropie del mismo. Y por otra parte, el contenido de aprendizaje está formado también por los valores y actitudes, que no son más que los significados sociales que le otorgamos a esos objetos de aprendizaje y que se reflejan en una actitud frente a lo que estamos aprendiendo. En el caso del PADI, o sea, del proyecto áulico que ustedes deben hacer, aquí les ponemos un ejemplo de cómo organizar el sistema de conocimiento. O sea, ¿qué voy a aprender? ¿A partir de dónde sale esto? Del objeto de estudio que ya yo delimité antes, en la relación problema-objeto-objetivo. O sea, vuelvo al objeto de estudio y digo, bueno, ¿cuál es el sistema de conocimientos que está alrededor de ese objeto de estudio que mis estudiantes no deben dejar de aprender? Y aquí tienen la relación del sistema de conocimientos que ustedes van a estudiar dentro del diplomado. Después que ya tengo definido el sistema de conocimientos, voy a definir el sistema de habilidades. Pero para eso yo quise pues explicar un poquito más el término. O sea, ¿qué cosa es una habilidad como parte del contenido de lo que aprendemos? A ver, una habilidad no es más que esa actividad cognitiva que desarrolla el estudiante para interactuar con el objeto de estudio hasta transformarlo en aprendizaje sistematizado o aprendido. Pero es algo muy importante que tenemos que atender y es que habilidad y hábito no es lo mismo. Porque la habilidad es una actividad de pensamiento consciente que después se va a reflejar a través de lo manual, lo social y lo propiamente intelectual. Lo que quiero explicar con todo esto es que yo me puedo saber, por ejemplo, muy bien, el manual de conducción de un automóvil, incluso repetirlo, sacar 100 puntos en el examen teórico y no saber conducir el automóvil. Hasta que yo no aprendo las habilidades
de cómo conducir un automóvil, yo no sé conducir el automóvil. O sea, hasta que yo no aprendo conscientemente cómo voy paso a paso haciendo el proceso de conducir un automóvil, realmente no lo puedo hacer. De esta manera, entonces, logramos que esa actividad cognitiva del aprendizaje pues se convierta en pensamiento, y eso que convertimos en pensamiento paso a paso, algoritmizado, es lo que nos permite como seres humanos asimilar, conservar, utilizar, expresar realmente lo que estamos aprendiendo, y con lo cual los conocimientos se van a solidificar en algo que en teoría se llama acciones mentales, o sea, los modos de actuación con los objetos de estudio. De manera que cuando desarrollamos las habilidades, toda la persona que aprende, aprende porque tiene habilidades. No existe un conocimiento sin un saber hacer, sin una habilidad. El estudiante, al aprender la habilidad, se apropia de la estructura de ese objeto, convierte esta estructura interna en un modo de actuar, desarrolla un método de estudio y definitivamente pues logra determinar cuál es la invariante de la habilidad, lo que no varía. Pongo un ejemplo elemental. Yo puedo estudiar todos los modelos de administración de empresas, pero si no aprendo las 4 habilidades básicas de la administración, entonces no podré comprender todo lo demás que viene. O sea, si yo no sé planear, si yo no sé organizar, si yo no sé ejecutar y liderar, y si yo no sé evaluar, yo no sé administrar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber como administrador de empresa? Que mi modo de actuación como administrador está en planear, organizar, liderar, ejecutando las acciones y evaluando los procesos administrativos que voy a ejecutar. A eso es a lo que se llama invariante de la habilidad. Lo que yo no puedo dejar de aprender del saber hacer en un contenido de aprendizaje. Es importante saber también que para formar una habilidad, esta habilidad tiene 5 eslabones de formación de la habilidad, según la teoría de la actividad, que está inmersa en las cuestiones de la didáctica desarrolladora. Esto lo pueden encontrar igual, como yo lo estoy explicando, en el libro de Carlos Álvarez de Sayas, Didáctica, la escuela en la vida. Hay 5 eslabones para formar una habilidad. Primera habilidad, motivar y orientar. Primera actividad, perdón. Segundo, asimilar la habilidad. Tercero, dominar la habilidad. Cuarto, sistematizar la habilidad. Y quinto, evaluar. Por lo tanto, cada vez que voy a formar una habilidad, tengo que saber que tengo que transitar en estrategias de aprendizaje para que se logren esos 5 eslabones de desarrollo de la habilidad, que es lo que va a permitir este proceso. Y esto va a determinar, por supuesto, en una unidad de aprendizaje determinada por una habilidad, cuáles serían las formas y las estrategias de aprendizaje que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en este programa de diplomado, ustedes tienen estas habilidades que desarrollar, que son las que se han determinado como acciones vinculadas a un sistema de conocimiento. Siempre la habilidad va a estar vinculada, o sea, no es un mero verbo, es el verbo más el objeto de estudio, son las que van a desarrollar. Y esto tiene una connotación. Vean, cada unidad, cada habilidad en una estructura didáctica da origen a una unidad didáctica. O sea, hay una estructura curricular que está trabajándose de manera muy fuerte, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza virtual. Si ustedes ven cualquier entorno virtual de aprendizaje, una de las cosas que le piden muchas veces no es el tema, sino la unidad didáctica que va a trabajar. Y es que el criterio para determinar las unidades didácticas es la estructura que hacemos de las habilidades que vamos a desarrollar en ese proyecto áulico.
Por lo tanto, determinamos las habilidades y a cada habilidad le va a corresponder una unidad didáctica. Aquí tenemos varias, pero definitivamente usted puede tener 2 unidades didácticas, 3 unidades didácticas, pues las que corresponda al tipo de proyecto áulico que usted va a desarrollar. ¿Qué hay que hacer antes? Determinar muy bien qué es lo que el estudiante tiene que saber hacer como habilidad y estructurarlo en la unidad didáctica. Finalmente, hay algo importante en todo este ejercicio y es que las unidades didácticas existen para formar una habilidad, o sea, un conocimiento y también para desarrollar actitudes. Estas actitudes hay que determinarlas como parte del contenido de aprendizaje. Y entonces yo voy a decir, bueno, desde mi objeto de aprendizaje, desde el contenido, conocimientos y habilidades que yo voy a desarrollar, ¿cuáles son los valores trascendentales que yo puedo de alguna manera fortalecer en mi proyecto áulico? Yo puse aquí un ejemplo, sentido de responsabilidad con la actividad docente, viendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo espontáneo. No como algo espontáneo, sino como de carácter científico. Profesionalismo, sentido innovador y creativo. Vean que en la manera en que yo planteo los valores, reflejan el valor y también cómo se va a reflejar en la actitud del que aprende. Es muy importante que nosotros los docentes en un proyecto áulico podamos determinar cuáles son los principales valores que vamos a fortalecer dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que tenemos la dimensión cognitiva del proceso, o sea, problema, objeto, objetivo, contenido, formado por conocimientos, habilidades y valores en un proyecto áulico, entonces iremos a estudiar métodos, medios y formas. Esto lo voy a plantear de una manera muy rápida porque el próximo módulo, o sea, los próximos 3 encuentros que ustedes van a tener, son 3 encuentros que van a fortalecer, 4 encuentros, disculpen, que van a fortalecer un poco este concepto del método, del medio, de la forma, ¿verdad? Que adquiere el proyecto áulico. Solo decir lo que explicaba, que problema, objeto, objetivo, contenido refleja una dimensión cognitiva del proceso y son considerados en didácticas componentes de estado, o sea, del estado en el que se debe encontrar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que deben ser en cierta medida fijos, mientras que método, medio, forma son componentes operacionales del proceso que describirán la dinámica y movimiento del proceso. El método, por lo tanto, es la vía o camino para que se efectúe el aprendizaje y se va a reflejar a través de los modos de actuación del que enseña y del que aprende. Y es importante saber que en esta categoría didáctica se da una contradicción interesantísima. Y es que la verdad es que estos modos de actuación reflejan un modo de actuar del docente y un modo de actuar del estudiante, que es considerado métodos de enseñanza que en general nosotros los docentes lo hacemos para todo el grupo, pero los métodos de aprendizaje lo hacen cada uno de ustedes para aprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la didáctica? Que en la medida que los métodos de enseñanza más se acerquen a los métodos de aprendizaje, la persona aprende más. En la medida que se alejan los métodos de enseñanza del método de aprendizaje, la persona aprende menos. De esta forma, tenemos que intentar que el método de enseñanza pues llegue a permear el método de aprendizaje del estudiante. Van a estudiar incluso en el diplomado algunos métodos de enseñanza que son muy eficaces hoy, que vienen fortaleciéndose mucho, como el proceso de aprendizaje por problemas. En la década del 80 surgió una teoría pedagógica y didáctica muy importante que fue la llamada enseñanza problemática. Hay un libro de esa época que se llama Enseñanza Problemática de Makhmutov, que ha sido de alguna manera trabajado por muchísimos autores hasta la actualidad
que aborda el tema del ABP, o sea, aprendizaje basado en problemas, que tiene todo un sistema categorial estructurado, establecido, científicamente probado, que vale la pena que estudiemos. Es un método muy importante que aporta al desarrollo de la creatividad y del pensamiento reflexivo, crítico y metacognitivo del estudiante. Otra forma también de aprender, otro método, otra vía o camino es el aprendizaje por proyectos, o sea, el llamado ABP, pero por proyectos, que también van a tener, una de las conferencias que van a tener en el diplomado, refleja todo este proceso de aprendizaje basado en proyectos, incluso aprendizaje basado en servicio, que es uno de los elementos que se está introduciendo también, por lo menos aquí en México, con mucha fuerza, y también el aprendizaje por competencias, o sea, el ABC, es que desgraciadamente pues ha sido muy distorsionado en muchos países, pero realmente el aprendizaje basado en competencias no es malo, tiene cosas muy interesantes. Hay un libro de un colombiano que naturalizado mexicano, Sergio Tobón, sobre el aprendizaje basado en competencias que se lo recomiendo. Es un trabajo bien interesante sobre la importancia que tiene este método en el aprendizaje. Al final, lo que estaríamos buscando en estos métodos de aprendizaje es lograr definitivamente un aprendizaje significativo, situado y vivencial. Por otra parte, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que contar con recursos didácticos. Y nosotros planteamos que es esencial que en un proceso de enseñanza-aprendizaje pues contemos con lo que llamamos paquete didáctico. O sea, en general lo idóneo sería que el estudiante cuente con una guía de tareas de aprendizaje, que exista una antología o libro de texto, que el estudiante además tenga recursos digitales para poder apoyarse en este ejercicio y poder aprender un poquito más. Y finalmente, en esa relación método, medio, forma, evidentemente, pues hay que determinar las formas a través de las cuales vamos a enseñar en ese proyecto áulico, que tienen que ver con su dimensión temporal y espacial. O sea, por un lado, qué tiempo le vamos a asignar a cada actividad de aprendizaje y qué tipología en espacio vamos a desarrollar. Si vamos a hacer una clase magistral, si es estudio independiente, si es una tutoría, o sea, qué es lo que vamos a hacer, porque esto nos da la base para poder armar toda la logística de nuestro proyecto áulico innovador. Formas de proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser la tutoría, las consultas, el entrenamiento, el trabajo independiente, de manera grupal, conferencias, clases prácticas, talleres, pasantías, visitas, seminarios, etc. Y como hemos dicho, los medios nos van a ayudar a ser el componente operacional del proceso y van a reflejar esencialmente el ser portadores materiales del medio. Todo esto, o sea, los componentes método, medio, forma, que como ya expliqué, no voy a ampliar en la actividad de hoy, sino simplemente lo estoy esbozando para que sepan que son parte del proceso. Lo que lo van a estudiar en los 4 siguientes encuentros de este diplomado. En el quinto encuentro de este diplomado, o sea, el quinto que sigue, van a estudiar la evaluación como un componente didáctico. Y es importante saber que esta evaluación no está por fuera de la relación problema-objeto, objetivo-contenido, ni métodos, medios, ni formas, sino que la evaluación va a reflejar el resultado del proceso y permite poder comprobar el grado de acercamiento del proceso al objetivo del mismo. Por lo tanto, la evaluación siempre existe para orientarnos en el proceso, para asegurar el éxito y evitar el fracaso, para poder diagnosticar el desarrollo y tendencias del proceso y finalmente identificar las características de nuestros aprendices. Y aquí viene algo que finalmente quiero significar, y es cómo vamos a aplicar todo lo que yo he explicado en la tarde de hoy, sobre todo esta primera parte de la dimensión cognitiva y de estado
de los componentes didácticos en el proyecto áulico que ustedes van a desarrollar, o sea, en el PADI, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar? El PADI primero lo tenemos que titular. De alguna manera, ¿cómo lo vamos a llamar a ese proceso? Que no es más que la metodología y el sistema de actividades que van a permitir el desarrollo crítico de sus estudiantes, enseñándolos a pensar, a argumentar. Entonces le pueden poner un título bien bonito, bien sugerente, que refleje esa nueva metodología de enseñanza. Segundo, hay que definir el problema de aprendizaje a resolver. O sea, argumentar la necesidad real que tienen los estudiantes de ustedes para entrar a ese PADI y el por qué es importante trabajar ese proyecto áulico didáctico innovador. Después, tercer paso, definir el objeto de aprendizaje del PADI, o sea, la parte de la realidad que los estudiantes van a aprender. Cuarto, definir el objetivo. Fíjense que yo no estoy hablando de objetivos en plural, sino cuál es el objetivo del PADI, del proyecto áulico innovador, teniendo en cuenta que ese objetivo se va a hacer en función del aprendizaje de los que van a aprender. Después vamos a determinar el contenido del proyecto. O sea, vamos a listar los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes a potenciar. Y sexto, una vez que definamos las habilidades 3, 4, 2, 5, las que ustedes determinen, vamos a convertir esas habilidades en unidades didácticas o de aprendizaje, haciendo una secuencia lógica a través no de los temas, sino de las habilidades. Así estaríamos haciendo la primera parte del PADI. Yo les recomiendo que como esta es una estructura, como hemos dicho, de estado cognitiva, que ojalá la tengan organizada y lista cuando vayan a entrar a el siguiente encuentro del diplomado. Porque de alguna manera, teniendo ya esto definido, pues entonces podrían ir a el séptimo punto, que es establecer las estrategias didácticas en cada unidad de aprendizaje, que es lo que van a aprender en los siguientes encuentros, explicar el fundamento teórico práctico de la estrategia asumida, y además de eso, puedes explicar las condiciones necesarias para poder aplicar la estrategia. Todo esto, o sea, estas 9 acciones son las que van a constituir parte del PADI. Este PADI, o sea, el documento de cómo elaborarlo, lo van a tener como explicado en el aula virtual, paso a paso explicado de cómo hacerlo, pero la recomendación esencial es que a partir de lo que hemos tratado en la mañana de hoy, o sea, de todos estos componentes didácticos, problema, objeto, objetivo y contenido, pues ustedes puedan ya ir elaborando los primeros 6 pasos del proyecto áulico que van a ir desarrollando. O sea, no lo dejen para el final, sino intenten en esta semana organizar, esto no es tanto ni tan complicado, organizar estas ideas de manera que en la medida que el resto de los docentes, o sea, la profesora Adriana, la profesora Densi, el doctor Francisco, van dando sus elementos con respecto a métodos, medios, formas y evaluación, pues que ustedes puedan ya terminar con el séptimo, octavo y noveno paso del PADI. Al terminar estos 9 pasos del PADI, pues definitivamente tendrían hecho todo el proyecto áulico, didáctico, innovador que se requiere para que puedan terminar definitivamente este programa de diplomado. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues que trabajen, lo que acabo de decir, los pasos 1 al 6 del PADI e ir organizando el mismo de acuerdo con los componentes didácticos planteados.
Van a tener esta presentación también en el aula virtual, pueden revisarla. Yo les puedo comentar que en el diplomado anterior que desarrollamos, convocado por nuestra sede en Chile, se recibieron más de 200 PADI elaborados por maestros de Chile, de República Dominicana, de Honduras, de Venezuela, excelentes proyectos donde los docentes aplicaron en el mismo pues todo lo que de alguna manera estamos compartiendo con ustedes e hicieron un trabajo brillante, digamos que brillante. Trabajos muy bonitos que fueron proyectos didácticos, áulicos didácticos innovadores desde la educación inicial hasta proyectos universitarios. Y fue realmente muy interesante el ejercicio que vivimos en la construcción de estos ejercicios. Sabemos que en este grupo de diplomados pues va a suceder exactamente lo mismo. También les recomendamos consultar los libros para todo el diplomado incluso, de la Escuela en la Vida de Carlos Álvarez de Saya y para promover un aprendizaje desarrollador de Doris Castellano y otros autores. De todas formas, también les di algunos otros, Aprender a Aprender en la escuela, y les dije que consiguieran el libro de Didáctica Magna, pero no solo para el diplomado, lo consigan para ustedes. Es casi un tesoro poder conservar y tener en nuestras bibliotecas, ya sean virtuales o incluso alguna que tengamos en nuestras casas, el libro Didáctica Magna de Juan Amos Comenius. Como les explicaba, en la medida que van a trabajar el resto de las conferencias, van a ir introduciendo las ideas de aprendizaje en el PADI que van a ir construyendo ya de manera sistémica este proceso. Esto era lo que esencialmente yo quería compartir con ustedes hoy. Vamos avanzando hacia este PADI. Como les dije en el chat, también en la relatoría de este encuentro que va a ser subida el día de mañana al módulo correspondiente, o sea, este segundo encuentro, pues voy a subir también mis datos. Cualquier duda, pregunta, algo que me quieran comentar, con muchísimo gusto estaré atenta en el chat, o sea, en el chat del teléfono, por WhatsApp o a través de mi correo electrónico. Se los voy a facilitar al grupo de WhatsApp y también lo voy a poner en mis relatorios. La idea, compañeros, es que ustedes interpreten lo que estamos diciendo, lo hagan suyo. Yo estoy convencida que hoy yo dije muchas cosas que ustedes, con la experiencia que tienen, lo han puesto en práctica. Solo se trata de ordenar de manera consciente cada uno de estos componentes, porque a veces decimos, sí, yo tengo que lograr desarrollar a mis estudiantes, yo tengo que lograr una formación integral, pero a veces no tenemos el orden de cómo de alguna manera poder organizar. Definitivamente esto también se logra no solo con esta dimensión cognitiva, sino también con los afectos. O sea, si no se pone en práctica la pedagogía de la felicidad, o sea, hacer que nuestros estudiantes realmente se sientan felices con este compartir de saberes, con este conocimiento, realmente va a ser muy difícil que nuestros estudiantes pues aprendan, se sientan motivados, en fin. A mí solo me resta decirles que seguimos en contacto a partir de las vías que ya les comentamos. Estoy segura que igual este grupo de diplomado va a ser excelentes PADI, excelentes proyectos áulicos, didácticos innovadores, y vamos a tener nuevas proyecciones de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Me queda o me resta decirles que ha sido un placer poder compartir con ustedes este conocimiento en la tarde de hoy, y seguimos en contacto, ganando nuevos amigos y nuevos miembros de nuestra comunidad científica alrededor de la didáctica desarrolladora. Muchísimas gracias a todos y seguimos avanzando en nuestro diplomado el próximo sábado ya con otra profesora, la doctora Adriana Isunza. Hasta luego.